Mis padres olvidaron mi cumpleaños durante años, pero a mi hermana le regalaron un auto de lujo en el suyo. Cuando pregunté, ¿por qué a mí no?, mi madre se rió. ¿Para qué necesitaría una empleada de limpieza un auto deportivo? No tienes a nadie a quien impresionar. Mi hermana añadió, mírate al espejo antes de pedir regalos. Me fui sin decir palabra y preparé un regalo muy especial para su próximo cumpleaños. ¿Qué te pasa, Lucía? ¿Por qué esa cara?, me preguntó Carmen, mi única amiga en la empresa, mientras me veía guardar mis cosas en silencio. Yo simplemente le mostré la foto que mi hermana Sofía había subido a Instagram. Ella posando junto a un BMW blanco con un enorme lazo rojo, mientras mis padres sonreían orgullosos a su lado. No podía explicarle a Carmen cómo me sentía. El nudo en mi garganta era demasiado grande. 28 años soportando ser la segunda opción, la hija que nunca estuvo a la altura, mientras Sofía, 2 años menor que yo, recibía aplausos por cada pequeño logro. Yo tenía que conformarme con la indiferencia, incluso cuando me gradué con honores en contabilidad. La semana anterior había sido mi cumpleaños. Nadie lo recordó, ni siquiera mis padres. Cuando llamé a casa por la noche, mi madre contestó con un ¿pasa algo? Y cuando mencioné la fecha, simplemente dijo, «Ah, cierto, felicidades», antes de pasarme a mi padre, quien se limitó a preguntarme si ya había encontrado un trabajo de verdad en lugar de seguir limpiando oficinas. El hecho de que fuera la administradora financiera de una pequeña empresa parecía no importarles. Y ahora esto, un auto que debía costar al menos 30.000 euros para Sofía, quien acababa de terminar su especialidad en medicina. La diferencia en el trato era tan dolorosa como evidente. Esa misma noche, decidí enfrentarlos. Conduje hasta la casa familiar en las afueras de Madrid, aquella donde crecí escuchando constantemente comparaciones con mi brillante hermana. Mi madre abrió la puerta, sorprendida de verme sin avisar. «Lucía, ¿qué haces aquí?», preguntó con esa frialdad que reservaba solo para mí. «Vi el regalo de Sofía», respondí directamente, entrando sin esperar invitación. «Un BMW nuevo. Debe haber costado una fortuna». Mi padre estaba sentado en su sillón favorito viendo fútbol. Apenas levantó la mirada cuando entré. «Se lo ha ganado», dijo simplemente. «Su hospital la ha nombrado jefa de residentes. Es un logro importante». Respiré hondo antes de preguntar, ¿y qué hay de mis logros? Cuando conseguí el puesto de administradora financiera, ni siquiera me felicitaron. La semana pasada fue mi cumpleaños y lo olvidaron por completo. Mi madre soltó una risa que me atravesó como un cuchillo. «¿Qué quieres, Lucía? ¿Un coche como el de tu hermana? ¿Para qué necesitaría una empleada de limpieza un auto deportivo? No tienes a nadie a quien impresionar. No soy empleada de limpieza. Soy administradora financiera», corregí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. «Pero eso nunca ha sido suficiente para ustedes, ¿verdad?». Sofía entró en ese momento, con las llaves de su BMW nuevo colgando ostentosamente de su dedo. Me miró de arriba abajo, evaluando mi ropa sencilla y mi cabello recogido en una coleta simple. «Hermanita, mírate al espejo antes de pedir regalos», dijo con una sonrisa condescendiente. «Cuando consigas algo tan importante como yo, quizás papá y mamá te compren algo bonito también». En ese momento algo se rompió dentro de mí. Toda la tristeza acumulada durante años se transformó en una determinación fría y calculada. Me levanté en silencio, tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. «Tienes razón, Sofía», dije con una calma que no sabía que poseía. «Debería conseguir algo importante antes de esperar reconocimiento, y eso es exactamente lo que voy a hacer». Mis padres y mi hermana intercambiaron miradas de sorpresa. No estaban acostumbrados a verme reaccionar así. Normalmente agachaba la cabeza y me tragaba las lágrimas. «Ya era hora de que maduraras», comentó mi padre, volviendo su atención al partido. Salí de aquella casa prometiéndome que sería la última vez que me harían sentir inferior. No sabían que acababa de recibir una oferta para trabajar en una prestigiosa firma financiera en Barcelona, con un salario que triplicaba el actual. Tampoco sabían que llevaba meses investigando una oportunidad de inversión que podría cambiar mi vida para siempre. Y ciertamente no imaginaban el regalo que estaba preparando para su próximo aniversario de bodas. El lunes siguiente llegué a la oficina más temprano que de costumbre. Necesitaba hablar con mi jefe, el señor Méndez, sobre mi renuncia. Él me recibió con su habitual expresión afable, pero cuando le comuniqué mi decisión, su rostro cambió. «¿Barcelona? ¿Una firma internacional?», preguntó sorprendido. «Lucía, ¿por qué no me dijiste que estabas buscando otras oportunidades? Podríamos haber negociado». «No se trata de dinero, señor Méndez», respondí sinceramente.
Necesito un cambio en mi vida. Necesito probar mi valor. Él asintió comprensivamente. A diferencia de mi familia, el señor Méndez siempre había valorado mi trabajo y mi dedicación. Fue él quien insistió en ascenderme de asistente contable a administradora financiera cuando descubrí un error que había estado drenando los recursos de la empresa durante meses. Barcelona es una ciudad cara, comentó. ¿Tienes algún conocido allí? No, admití, pero el salario es bueno y me han ofrecido ayuda para encontrar alojamiento. Lo que no le conté fue que, además del trabajo, tenía un plan. Durante el último año, había estado siguiendo de cerca el mercado inmobiliario de una pequeña localidad cercana a Barcelona. Un antiguo complejo industrial estaba siendo reconvertido en un moderno centro residencial y comercial. Los precios iniciales eran accesibles, pero según mis cálculos y los datos que había recopilado, se dispararían en cuanto el proyecto comenzara a tomar forma. Había invertido todos mis ahorros, 12.000 euros, en la compra de un pequeño local comercial en ese complejo. Era arriesgado, pero mi intuición financiera me decía que era una oportunidad única. Carmen lloró cuando le conté que me marchaba. Habíamos compartido despacho durante 3 años y se había convertido en mi único apoyo emocional. ¿Es por lo del coche de tu hermana?, preguntó perspicazmente. Lucía, no dejes que ellos te definan. No lo hago, respondí con firmeza. Precisamente por eso me voy. Quiero construir mi propia vida, sin sus expectativas ni sus comparaciones. Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias, recibí una llamada de Sofía. Me sorprendió ver su nombre en la pantalla. Normalmente no se molestaba en llamarme a menos que necesitara algo. Mamá me contó que te vas a Barcelona, dijo sin siquiera saludar. ¿Es otro de tus impulsos? ¿Como cuando dejaste la universidad para encontrarte a ti misma? Respiré hondo antes de responder. Siempre me echaban en cara que hubiera abandonado la carrera de medicina tras el primer año para estudiar contabilidad y finanzas. Lo que nunca mencionaban era que había terminado mi nueva carrera con honores, mientras trabajaba para pagarme los estudios. Es un trabajo real, Sofía, en una firma internacional. Ganaré más en un mes que tú en 2. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía imaginar su expresión de incredulidad. No presumas demasiado, hermanita, dijo finalmente. Recuerda lo que pasó con tu último gran proyecto. No todos nacimos para brillar. Se refería a un pequeño negocio de asesoría financiera que intenté montar 2 años atrás. Fracasó después de 6 meses porque no conseguí suficientes clientes. Mi familia nunca me dejaba olvidarlo. Esta vez será diferente, respondí secamente. Ya lo verás. Barcelona resultó ser exactamente lo que necesitaba. La firma para la que empecé a trabajar, Gómez y Asociados, era exigente, pero justa. Mi experiencia en la pequeña empresa del señor Méndez me había preparado bien para manejar carteras más complejas, y mi meticulosidad fue rápidamente reconocida por mis superiores. En apenas 3 meses conseguí mi propio apartamento, pequeño pero bien ubicado, cerca de la playa de la Barceloneta. Era mucho mejor que la habitación alquilada donde me había instalado inicialmente. Y lo mejor, estaba empezando a construir una red de contactos profesionales que me valoraban por mis capacidades, no por comparación con mi hermana. Mientras tanto, mi inversión inmobiliaria comenzaba a dar sus frutos. El complejo había atraído a varias empresas tecnológicas que instalaron sus oficinas allí, aumentando considerablemente el valor de la zona. Mi pequeño local ya valía casi el doble de lo que había pagado por él. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí un mensaje de mi madre. Tu padre y yo celebramos nuestro 35 aniversario el próximo mes. Haremos una cena en casa. Sofía vendrá con su nuevo novio, es médico también. Puedes venir si quieres. Tan cálida como siempre. Ni siquiera preguntaba cómo me iba, si me había adaptado a mi nueva vida. Para ellos, seguía siendo la hija decepcionante que probablemente fracasaría en su nuevo trabajo, como había fracasado en todo lo demás. Estaba a punto de responder que no asistiría, cuando recibí un correo electrónico que me dejó sin aliento. Una importante cadena de cafeterías estaba interesada en alquilar mi local en el complejo comercial. La oferta era tentadora, un contrato de 10 años con un alquiler mensual que casi igualaba mi salario actual. Sentí una mezcla de euforia y vindicación. Mi intuición había sido correcta. Mi inversión había sido un éxito rotundo. Por primera vez en mi vida, había tomado una decisión financiera importante sin consultar a nadie, confiando solo en mis conocimientos y mi instinto, y había acertado de pleno. Releí el mensaje de mi madre y una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás sí asistiría a esa cena de aniversario después de todo, y llevaría un regalo muy especial, un regalo que les demostraría, de una vez por todas, quién era realmente Lucía Domínguez. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad.
Entre mi trabajo en la firma, que cada vez exigía más de mi tiempo, y las negociaciones con la cadena de cafeterías por el alquiler de mi local, apenas tenía un momento para respirar, pero me sentía más viva que nunca. Firmé el contrato con la cafetería un martes por la tarde. 10 años, 3.000 euros mensuales, con opción de renovación y una cláusula de aumento anual ligada al IPC. Mi pequeña inversión de 12.000 euros se había convertido en una fuente constante de ingresos que me reportaría, solo en el primer año, más de 36.000 euros. Y lo mejor, el local seguía siendo mío, aumentando su valor con el tiempo. Esa noche, mientras celebraba mi éxito con una copa de vino en la terraza de mi apartamento, recibí otra llamada de Sofía. Hacía semanas que no hablábamos. «Supongo que no vendrás al aniversario de papá y mamá», dijo sin preámbulos. «Te han preparado una habitación, pero les he dicho que probablemente estás demasiado ocupada jugando a ser ejecutiva». Su tono condescendiente me habría dolido antes, pero ahora solo me producía una especie de compasión. Mi hermana se definía por la aprobación de nuestros padres y por su capacidad de menospreciarme. Era triste, realmente. «Te equivocas», respondí tranquilamente. «Estaré allí. Ya he comprado los billetes de avión». Un silencio al otro lado de la línea. «¿En serio?», preguntó finalmente sin poder ocultar su sorpresa. «Pensé que estarías demasiado resentida después de, ya sabes, lo del coche». «No estoy resentida, Sofía», mentí. «Es un aniversario importante para papá y mamá. Quiero estar presente». «Bien», dijo claramente desconcertada por mi actitud. «Les diré que vendrás. Supongo que dormirás en tu antigua habitación. De hecho, reservaré un hotel. Solo estaré el fin de semana». Hubo otra pausa. Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de entender mi comportamiento inusualmente tranquilo y asertivo. «Como quieras», dijo finalmente. «Por cierto, ¿qué les vas a regalar? Porque Fernando y yo les vamos a regalar un viaje a París. Es decir, si quieres podemos decir que es de parte de los tres». Ahí estaba, la clásica estrategia de Sofía. Asumir que yo no podría permitirme un regalo decente y ofrecerme generosamente unirme al suyo. Siempre la misma condescendencia. «No te preocupes por mi regalo», respondí. «Ya lo tengo cubierto». Los días previos al viaje estuve preparando meticulosamente mi presentación. No solo llevaría el contrato de alquiler como prueba de mi éxito financiero, sino también una carpeta con todos los detalles de mi trayectoria en la firma, los clientes que había captado, los proyectos que lideraba, incluso una carta de recomendación de mi superior inmediato. Quería que vieran, sin lugar a dudas, que la hija a la que habían menospreciado durante años estaba triunfando por su cuenta. El día antes de mi viaje a Madrid, mi jefe, el señor García, me llamó a su despacho. Era un hombre de unos 50 años, respetado en todo el sector financiero por su aguda visión y su integridad. «Lucía, siéntate por favor», dijo, señalando la silla frente a su imponente escritorio de caoba. «Quería hablar contigo sobre el nuevo proyecto con Inversiones Catalanas». Mi corazón dio un vuelco. Inversiones Catalanas era uno de los clientes más importantes de la firma y sabía que estaban preparando una expansión internacional. «He estado revisando tu trabajo de los últimos meses», continuó el señor García. «Tu análisis sobre el mercado inmobiliario ha sido impecable. Francamente, uno de los mejores que he visto en años». «Gracias, señor», respondí, tratando de mantener la compostura. «Necesitamos a alguien que lidere el equipo para este proyecto. Alguien con visión, meticulosidad y capacidad de anticipación. Y he pensado en ti». No podía creer lo que estaba escuchando. Apenas llevaba 6 meses en la empresa y ya me estaban ofreciendo liderar un proyecto con uno de sus clientes más prestigiosos. «Sería un honor, señor García», dije, sintiendo cómo la emoción hacía temblar ligeramente mi voz. «Hay algo más, Lucía», añadió, mirándome directamente a los ojos. «El proyecto implica viajar a Nueva York al menos una vez al mes durante el próximo año». «¿Eso sería un problema para ti? ¿Nueva York? ¿Yo? La hija que nunca había salido de España, que nunca había sido lo suficientemente importante como para merecer más que indiferencia. ¿Viajando a una de las capitales financieras del mundo por trabajo?» «En absoluto, señor García», respondí, esforzándome por mantener un tono profesional. «Estoy completamente disponible para viajar lo que sea necesario». Salí de su despacho flotando en una nube de euforia. Este éxito hacía que mi inversión inmobiliaria pareciera pequeña en comparación. Era el reconocimiento definitivo de mi valía profesional. Esa noche, mientras hacía la maleta para Madrid,
recibí un correo electrónico del señor García con todos los detalles del proyecto. Mi nuevo salario, un 40% más. Las responsabilidades, el calendario de viajes. Imprimí todo, añadiéndolo a la carpeta que llevaba preparando para mis padres. El vuelo a Madrid fue tranquilo, lo que me dio tiempo para reflexionar. Una parte de mí seguía siendo esa niña que desesperadamente buscaba la aprobación de sus padres, que quería demostrarles que se habían equivocado conmigo. Otra parte, más madura y centrada, se preguntaba si realmente importaba lo que ellos pensaran. Había construido mi vida por mí misma, sin su apoyo ni su fe en mis capacidades. ¿Realmente necesitaba su validación ahora? Cuando aterricé, me dirigí directamente al hotel que había reservado, un establecimiento de 4 estrellas en el centro de Madrid. Necesitaba descansar antes de la cena de aniversario de la noche siguiente. Sorprendentemente, mi teléfono sonó casi en cuanto entré en la habitación. Era mi madre. «Lucía, Sofía nos dijo que ya habías llegado a Madrid», dijo sin saludar. «¿Por qué no te quedas en casa? Es absurdo que gastes en un hotel cuando tienes tu habitación aquí». Su repentino interés me desconcertó. «Prefiero el hotel, mamá», respondí, intentando no sonar a la defensiva. «Tengo algunas reuniones de trabajo y me viene mejor estar en el centro». «¿Reuniones?», preguntó, con ese tono escéptico que también conocía. «¿En fin de semana? Así es el mundo financiero, mamá», respondí tranquilamente. «Los mercados no descansan». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Bueno», dijo finalmente, «te esperamos mañana a las 8. No llegues tarde, por favor. Sofía y Fernando estarán aquí a las 7, por si quieres venir antes y conocerlo». «Llegaré a las 8, como acordamos», respondí firmemente. Después de colgar, me tumbé en la cama del hotel, mirando al techo. Había algo extraño en la actitud de mi madre, un interés repentino que no era habitual en ella. Quizás Sofía les había contado algo sobre mi aparente éxito en Barcelona, o quizás solo estaban sorprendidos de que hubiera accedido a venir después de nuestro último enfrentamiento. En cualquier caso, no importaba. Yo tenía mi propio plan, y después de la noticia sobre el proyecto de Nueva York, ese plan se había vuelto aún más dulce. No solo les demostraría que podía tener éxito por mi cuenta, sino que les dejaría claro que había alcanzado un nivel de éxito que ellos, con toda su condescendencia y sus BMW de regalo, nunca habían imaginado para mí. Mientras reorganizaba mi carpeta de presentación, incluyendo ahora los detalles del proyecto de Nueva York, sentí una mezcla extraña de emociones. Anticipación, nerviosismo, e incluso una pizca de lástima. Lástima por ellos, que habían estado tan ciegos ante quién era yo realmente. Lástima por Sofía, cuyo sentido de superioridad estaba a punto de sufrir un duro golpe. El día del aniversario amaneció soleado y fresco, típico de un octubre madrileño. Pasé la mañana en una reunión virtual con mi equipo en Barcelona, ultimando detalles para el proyecto que comenzaríamos la semana siguiente. Después, dediqué un par de horas a recorrer mi antiguo barrio, sorprendiéndome de lo pequeño y provinciano que me parecía ahora, después de meses en la cosmopolita Barcelona. A media tarde, recibí un mensaje de Sofía. «Fernando y yo ya estamos en casa. Mamá dice que si puedes venir antes, mejor. Quieren enseñarte las fotos del viaje a Roma». Ignoré deliberadamente la sugerencia. Necesitaba mantener el control de la situación, y eso significaba llegar exactamente cuando había dicho que lo haría, ni un minuto antes, ni uno después. A las 7, me dirigí a una floristería cercana al hotel y compré un ramo de rosas blancas, elegante pero no ostentoso. Luego pasé por una pastelería y seleccioné un pequeño pastel de chocolate, el favorito de mi padre. Serían mis regalos visibles, los típicos detalles que se llevan a una cena de aniversario. El verdadero regalo lo llevaba cuidadosamente guardado en mi maletín. Llegué a casa de mis padres exactamente a las 8. La misma casa de siempre, en la misma urbanización de clase media alta donde había crecido. El BMW blanco de Sofía estaba aparcado en la entrada, junto a otro coche que supuse pertenecería a su novio. Mi madre abrió la puerta antes de que pudiera llamar al timbre. Vestía un elegante vestido azul marino y parecía sorprendentemente nerviosa. «Lucía, por fin», dijo, dándome un abrazo rápido y superficial. «Pasa, pasa. Todos están en el salón. Todos resultaron ser mis padres, Sofía, su novio Fernando, un hombre alto y bien parecido, con ese aire de suficiencia que caracteriza a muchos médicos jóvenes. Y para mi sorpresa, mis tíos Marta y Roberto, a quienes no veía desde Navidad. «La barcelonesa ha llegado», exclamó mi tío Roberto, levantándose para darme un caluroso abrazo. «¿Cómo te va en la gran ciudad, sobrina?»,
Muy bien, tío, respondí, genuinamente contenta de verlo. El hermano de mi padre siempre había sido amable conmigo, quizás porque él también había sido la oveja negra de su familia, al elegir una carrera artística en lugar de seguir el negocio familiar. Sofía me observaba desde el sofá, con una sonrisa forzada. A su lado, Fernando me miraba con educada curiosidad. «Lucía, este es Fernando», dijo mi hermana, con un tono que sugería que estaba presentándome a alguien de la realeza. «Fernando, mi hermana mayor». «Encantado», dijo él, extendiendo su mano. «Sofía me ha hablado mucho de ti». «Lo dudo», respondí con una sonrisa dulce. «Yo soy la hermana aburrida, la que trabaja con números». Mi padre se acercó entonces, con una copa de vino en la mano. Me dio un beso en la mejilla, un gesto inusualmente afectuoso. «Barcelona parece sentarte bien», comentó, mirándome de arriba abajo. «Te veo diferente». Era cierto que había cambiado mi aspecto desde la última vez que me vieron. Mi nuevo salario me había permitido invertir en ropa de mejor calidad, un corte de pelo profesional y pequeños lujos como manicuras regulares. Ya no era la chica desaliñada que se escondía detrás de sudaderas holgadas y coletas mal hechas. «La vida me trata bien», respondí simplemente. La cena transcurrió con la tensión habitual de nuestras reuniones familiares. Mi madre interrogó a Fernando sobre su especialidad médica y sus planes de futuro, mientras Sofía intervenía constantemente para recordar a todos sus propios logros en el hospital. Mis tíos intentaban incluirme en la conversación de vez en cuando, pero era evidente que el foco de interés familiar seguía siendo mi hermana y su prometedor novio médico. Después del postre, mi padre abrió una botella de champán para brindar por su aniversario. 35 años de matrimonio no era poca cosa, y a pesar de todo, sentía un genuino respeto por su compromiso mutuo. «Por 35 años juntos», dijo mi padre alzando su copa. «Y por los que nos quedan». Todos brindamos, y luego llegó el momento de los regalos. Mis tíos les entregaron un álbum de fotos digitalmente restauradas de su boda. Sofía y Fernando, tal como habían anunciado, les regalaron un viaje a París, con todos los gastos pagados. La cara de satisfacción de mi hermana mientras mis padres exclamaban de alegría era un poema. «Y ahora el regalo de Lucía», anunció mi madre, mirando las flores y el pastel que había traído, claramente decepcionada por lo modesto de mi ofrenda. «Este es solo un detalle», dije, levantándome para tomar mi maletín. «Mi verdadero regalo está aquí». Saqué un sobre elegante y se lo entregué a mi padre. Todos me observaban con curiosidad. Mi madre parecía particularmente tensa, como si temiera que fuera a hacer una escena. Mi padre abrió el sobre y extrajo los documentos que había preparado tan meticulosamente. A medida que los iba leyendo, su expresión cambió de curiosidad a genuina sorpresa. «¿Qué es esto, Lucía?», preguntó finalmente, levantando la mirada. «Mi regalo», respondí con calma. «He abierto un fondo de inversión para vuestra jubilación. El contrato muestra los detalles: cuenta bancaria, capital inicial y proyección de rendimientos para los próximos 15 años. Mi padre pasó los documentos a mi madre, cuya expresión oscilaba entre la confusión y la incredulidad. «Pero esto es mucho dinero», murmuró ella, mirando las cifras. «¿Cómo has...?» «La primera aportación proviene de los beneficios de mi inversión inmobiliaria», expliqué, entregándole ahora una copia del contrato de alquiler con la cadena de cafeterías. «Compré un local comercial hace unos meses y acabo de firmarlo para un alquiler de larga duración. Los ingresos mensuales los he destinado íntegramente a vuestro fondo». La sala quedó en completo silencio. Incluso Sofía parecía sin palabras. «Además», continué, disfrutando secretamente de sus expresiones estupefactas, «he añadido una segunda aportación procedente de mi nuevo salario en la firma. Acaban de ascenderme para liderar un proyecto internacional. Empiezo la semana que viene». Le entregué a mi padre la última parte de mi presentación, la carta de mi jefe detallando mi ascenso, mis nuevas responsabilidades y los viajes a Nueva York. «Nueva York», murmuró mi padre, recorriendo el documento con la mirada. «¿Vas a trabajar en Nueva York?» «Parte del tiempo sí», respondí, manteniendo un tono casual, como si viajar regularmente a otro continente fuera lo más normal del mundo para mí. «El proyecto durará al menos un año». Mi tío Roberto se levantó de su asiento y me dio un fuerte abrazo. «Eso es increíble, sobrina», exclamó con entusiasmo genuino. «Siempre supe que llegarías lejos». Mi tía Marta se unió a las felicitaciones, mientras mis padres seguían revisando los documentos en silencio. Fernando parecía impresionado, pero fue la expresión de Sofía la que más satisfacción me dio. Una mezcla de incredulidad, confusión y, sí, envidia. «¿Por qué haces esto?», preguntó finalmente mi madre, levantando la mirada de los papeles. Ahí estaba, la pregunta clave. ¿Por qué yo, la hija que nunca había recibido más que menosprecio,
estaba regalando a mis padres un fondo de inversión que valdría cientos de miles de euros con el tiempo. ¿Por qué puedo? Respondí simplemente. Porque a diferencia de lo que siempre habéis pensado, soy bastante buena en lo que hago. Tan buena que puedo permitirme cuidar de mi familia, incluso cuando mi familia nunca creyó que pudiera cuidar de mí misma. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos me miraban como si me estuvieran viendo por primera vez. Y en cierto modo, así era. Mi padre dejó los documentos sobre la mesa y se pasó una mano por el pelo canoso, un gesto que conocía bien de mi infancia. Era lo que hacía cuando se enfrentaba a un problema que no sabía cómo abordar. «Lucía», dijo finalmente, con una voz que no le había escuchado nunca, casi suplicante. «Esto es demasiado, no podemos aceptarlo». «No es un préstamo, papá», respondí con firmeza. «Es un regalo, y ya está hecho. El fondo está a vuestro nombre, con mi aportación inicial y las mensuales programadas automáticamente desde mi cuenta». Mi madre seguía mirando los documentos, especialmente el contrato del alquiler. 3.000 euros al mes, murmuró, casi para sí misma. Por un local que compraste hace solo unos meses. Fue una buena inversión, dije, encogiéndome de hombros, como si fuera lo más normal del mundo. Estudié el mercado, analicé las tendencias de la zona y tomé una decisión calculada. Es lo que hago, después de todo, trabajar con números. Sofía, que había permanecido inusualmente callada, finalmente habló. «¿Y por qué no nos habías contado nada de esto?», preguntó con un tono que intentaba ser casual pero no podía ocultar su desconcierto. «Todo esto, Nueva York, las inversiones, parece que tenías una vida secreta». «No era secreta, Sofía», respondí, mirándola directamente. Simplemente nadie preguntó. Cuando llamabas, solo hablabas de tus logros en el hospital. Cuando venía a casa, la conversación siempre giraba en torno a ti y tus éxitos. Nadie mostró jamás el menor interés por mis aburridas finanzas. Fernando tosió incómodamente. Mi tío Roberto, siempre el diplomático, intentó aligerar el ambiente. «Bueno, lo importante es que ahora todos sabemos que Lucía es una exitosa mujer de negocios», dijo con una sonrisa. «Y estos son unos padres muy afortunados, con 2 hijas brillantes, cada una en su campo». Mi madre se levantó repentinamente, murmurando algo sobre preparar más café, y desapareció en la cocina. Sin pensarlo, la seguí. La encontré apoyada en la encimera, con los hombros caídos. «Mamá», dije suavemente, «¿estás bien?». Se volvió hacia mí, y con sorpresa vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué haces esto, Lucía?», preguntó nuevamente, pero esta vez sin hostilidad, solo con una confusión genuina. «Después de cómo te hemos tratado». Me acerqué a ella, dudando sobre si debía tocarla o no. No éramos una familia de muestras físicas de afecto, al menos no conmigo. «Recuerdo algo que me dijiste cuando era pequeña», dije finalmente. Tenía unos 8 años y estaba llorando porque Sofía había sido elegida para representar al colegio en un concurso, y yo no. Me dijiste que en la vida no importa cuántas veces te caes, sino cuántas te levantas y sigues adelante. Mi madre me miró sorprendida. «¿Recuerdas eso? Fue hace tantos años». «Lo recuerdo porque fue una de las pocas veces que me diste un consejo que realmente me ayudó», continué. «Y tenías razón. Me he caído muchas veces, pero siempre me he levantado. Y ahora estoy de pie, más fuerte que nunca». Hubo un momento de silencio entre nosotras. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de 2 personas que están reconsiderando todo lo que creían saber la una de la otra. «Cuando dejaste medicina», comenzó ella, dubitativamente, «fue la mejor decisión que he tomado en mi vida». La interrumpí suavemente. «No era mi vocación, mamá. Era la tuya para mí, no la mía para mí misma». Otro silencio. Mi madre asintió lentamente, como procesando esta información por primera vez. «Nunca creí», empezó nuevamente, pero se interrumpió. «Supongo que nunca te vimos realmente, Lucía. Estábamos tan ocupados comparándote con tu hermana, con nuestras expectativas, que nunca nos detuvimos a ver quién eras realmente». Fue como si algo se aflojara dentro de mi pecho, una tensión que había estado allí durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era no sentirla. «Todavía hay tiempo, mamá», dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. «Todavía pueden conocerme, a la verdadera yo». Regresamos al salón, donde la conversación había continuado sin nosotras. Mi padre estaba hablando con Fernando sobre golf,
mientras Sofía escuchaba con una expresión aburrida. Mis tíos conversaban entre ellos en voz baja. «Bueno», dijo mi tío Roberto cuando nos vio entrar. «¿Qué os parece si brindamos otra vez? Esta vez por las dos increíbles hijas de Lucía y Roberto, que son el mejor regalo de aniversario que podrían tener». Mi padre se levantó y rellenó las copas de champán. Cuando me dio la mía, nuestras miradas se encontraron y vi algo nuevo en sus ojos. No era exactamente orgullo, pero se le parecía. Era reconocimiento. Por primera vez, me estaba viendo. «Por Sofía y Lucía», dijo alzando su copa, «y por las sorpresas que nos regala la vida». Después del brindis, la velada continuó de manera sorprendentemente agradable. La tensión inicial se había disipado y, aunque aún existía una cierta incomodidad, era como si todos estuviéramos haciendo un esfuerzo genuino por conocernos de nuevo. Sofía, después de su shock inicial, incluso me pidió más detalles sobre mi trabajo en Barcelona. Parecía genuinamente interesada, algo que no había sucedido en años. «¿Y cómo es que nunca mencionaste nada de esto?», preguntó, con un tono que intentaba no sonar acusador. «Lo intenté, Sofía», respondí sinceramente. «¿Recuerda cuando te llamé después de conseguir el puesto en Gómez y Asociados? Me cortaste a los 2 minutos porque tenías una reunión importante en el hospital. Mi hermana tuvo la decencia de sonrojarse. Supongo que he estado muy centrada en mí misma», admitió, para mi sorpresa. «Siempre di por sentado que yo era la mediocre», completé, con una pequeña sonrisa para suavizar mis palabras. «Lo sé, todos lo asumisteis, y durante mucho tiempo, casi lo creí yo también». Mi padre, que había estado escuchando nuestra conversación, intervino entonces. «Lo siento, Lucía», dijo, con una voz cargada de emoción. «Siento no haber visto lo que eras capaz de hacer. Siento haberte comparado constantemente con tu hermana. Era la primera vez en toda mi vida adulta que escuchaba a mi padre pedir disculpas por algo. Me quedé momentáneamente sin palabras. «Está bien, papá», dije finalmente. «Lo importante es que ahora estamos aquí, hablando. Realmente hablando». La noche avanzó y poco a poco la conversación se volvió más relajada. Mi tío Roberto contó anécdotas de cuando éramos pequeñas, y por primera vez, no todas las historias eran sobre lo brillante que era Sofía. También habló de mi determinación, de cómo aprendí a montar en bicicleta después de caerme docenas de veces, de cómo siempre fui la niña que intentaba resolver los problemas de todos. Cuando me despedí, cerca de la medianoche, me sentía extrañamente ligera. No había ido buscando reconciliación, había ido a demostrar mi valía, a restregarles mi éxito en la cara, pero de alguna manera, eso era exactamente lo que había encontrado. Un primer paso hacia la sanación de viejas heridas. Mi padre me acompañó hasta la puerta. Mientras esperábamos que el taxi llegara, me miró con una expresión que no supe interpretar. «Siempre fuiste la fuerte de la familia, Lucía», dijo finalmente. «Incluso cuando eras pequeña, creo que por eso fui más duro contigo, porque sabía que podías soportarlo». «Podía soportarlo, papá», respondí. «Pero eso no significa que no doliera». Asintió, aceptando mis palabras. «No puedo cambiar el pasado», dijo, «pero puedo intentar ser un mejor padre en el futuro, si me das la oportunidad». El taxi llegó en ese momento, salvándome de la necesidad de responder inmediatamente. Le di un abrazo rápido a mi padre y me subí al coche. Mientras nos alejábamos, lo vi en la puerta, una figura solitaria bajo la luz del porche, mirándome marchar. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Sofía. «Anoche fue revelador. Nunca pensé que mi hermanita mayor se convertiría en toda una ejecutiva internacional. ¿Te apetece un café antes de que vuelvas a Barcelona? Podríamos hablar más, sin padres, sin novios, solo nosotras». Me quedé mirando el mensaje durante unos minutos. Era la primera vez en años que Sofía me proponía vernos a solas, sin el entorno familiar donde siempre había brillado a mi costa. «Claro», respondí. «Te veo en 1 hora en la cafetería junto al Retiro». Sofía llegó puntual, algo raro en ella. Nos sentamos en una mesa exterior, disfrutando del suave sol de octubre. «Así que Nueva York», comenzó, después de pedir nuestros cafés. «Eso es impresionante, Lucía. De verdad, gracias», respondí todavía un poco a la defensiva. «Es un proyecto importante». Hubo un silencio incómodo. Sofía jugaba nerviosamente con su teléfono. «¿Sabes?», dijo finalmente. «Siempre pensé que tenía que ser mejor que tú en todo. Era como, no sé, una competición constante en mi cabeza». «Lo noté», respondí secamente. «No es excusa, pero creo que mamá y papá crearon esa dinámica entre nosotras», continuó.
siempre comparándonos, siempre poniéndonos la una contra la otra. Nunca había escuchado a mi hermana hablar así, con tanta sinceridad sobre nuestra relación. Siempre fuiste la favorita, Sofía, dije, expresando algo que nunca antes había dicho en voz alta, desde que éramos niñas. Tus logros siempre fueron celebrados, los míos apenas reconocidos. Para mi sorpresa, asintió. Lo sé, y lo siento. Debí haber sido mejor hermana. Debí haberte apoyado en lugar de, ya sabes, regocijarme en ser la preferida. No sabía qué decir. Esta Sofía vulnerable, reconociendo sus fallos, era alguien a quien nunca había conocido. ¿Qué ha cambiado?, pregunté finalmente. ¿Por qué ahora? Mi hermana miró su café durante un largo momento antes de responder. Ver lo que has logrado por ti misma, sin el apoyo de nuestros padres, me hizo replantearme cosas, dijo lentamente. Todo lo que he conseguido ha sido con su respaldo constante, su apoyo financiero, sus contactos. Tú has tenido que luchar por cada centímetro de tu camino, y aún así, has llegado más lejos de lo que cualquiera de nosotros pensó que podrías. Sus palabras me sorprendieron. Nunca había imaginado que Sofía, la perfecta, la brillante, pudiera sentir algo parecido a la inseguridad o la admiración hacia mí. Cada uno tiene su propio camino, Sofía, respondí después de un momento. El mío no ha sido fácil, pero me ha hecho quien soy hoy, y no cambiaría eso. Nos quedamos en silencio, bebiendo nuestros cafés y dejando que esta nueva comprensión mutua se asentara entre nosotras. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo?, preguntó finalmente. ¿Ser hermanas de verdad, no rivales? La miré, esta mujer que compartía mi sangre, pero que durante tanto tiempo había sido casi una extraña para mí. Pensé en todas las veces que me había sentido inferior, invisibilizada, minimizada a su lado, pero también pensé en las escasas ocasiones en que habíamos sido realmente hermanas. Aquella vez que me defendió de unos acosadores en el colegio, las noches que pasamos despiertas hablando de nuestros sueños cuando éramos adolescentes, antes de que la competición lo envenenara todo. Me gustaría eso, respondí finalmente. Creo que ya es hora. 1 año ha pasado desde aquella noche en casa de mis padres. Mi vida ha cambiado de maneras que jamás hubiera imaginado. El proyecto con Inversiones Catalanas fue un éxito rotundo, lo que me valió un ascenso a directora asociada en Gómez & Asociados. Ahora tengo mi propio equipo y una oficina con vistas al mar Mediterráneo. Mis viajes a Nueva York se convirtieron en algo habitual, tanto que decidí alquilar un pequeño apartamento en Manhattan para mis estancias allí. A veces me despierto y tengo que recordarme que esta es realmente mi vida, que esa chica insegura que vivía a la sombra de su hermana ha quedado muy atrás. Lo más sorprendente, sin embargo, ha sido la evolución de mi relación con mi familia. Mi padre me llama regularmente para pedirme consejos sobre inversiones y oportunidades de negocio. Mi madre ha empezado a enviarme mensajes con pequeños recuerdos de mi infancia, como si estuviera redescubriendo a la hija que había tenido todo este tiempo sin realmente conocerla. Y Sofía, bueno, Sofía sigue siendo Sofía. Brillante, un poco egocéntrica, pero ahora hay un nuevo respeto entre nosotras. Hace 2 meses vino a visitarme a Barcelona. Pasamos un fin de semana recorriendo la ciudad, hablando realmente por primera vez en años. Me contó sus dudas sobre su relación con Fernando, sus inseguridades en el trabajo, cosas que jamás habría compartido con la Lucía de antes. El fondo de inversión para la jubilación de mis padres sigue creciendo. A veces, cuando reviso los estados de cuenta, siento una extraña mezcla de satisfacción y melancolía. No era ese mi plan inicial, por supuesto. Había imaginado su sorpresa, su shock, incluso su vergüenza, pero nunca pensé en la posibilidad de reconciliación. La semana pasada recibí una carta de mi padre, no un correo electrónico ni un mensaje, sino una carta escrita a mano, algo que no había hecho en décadas. En ella me decía lo orgulloso que estaba de mí, no solo por mis logros profesionales, sino por la persona en la que me había convertido. Tenías razón, escribió. Durante demasiado tiempo no te vimos como eras realmente, pero ahora te veo, Lucía, y estoy maravillado por lo que veo. Sí, a veces la vida nos sorprende. A veces, nuestros planes de venganza se transforman en caminos de sanación. Y a veces, muy de vez en cuando, la justicia llega de la manera más inesperada, no con la destrucción que buscábamos, sino con la construcción de algo nuevo y mejor sobre las ruinas de lo viejo. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.